Saludos, mi nombre es Aililo Batón, estudiante de la licenciatura en música de la UCLA, y en esta oportunidad les voy a presentar mi trabajo especial de pregrado, el cual se titula Edición interpretativa de la música de los violines de Tintorero como rescate de la cultura popular del estado Lara. La música es una de las ramas artísticas más completas que existen. Esta se divide en música académica y música popular. La música popular es aquella producto del mestizaje, es decir, la adaptación que ocurrió como consecuencia del proceso de la conquista, según Payá 2011. Estos géneros extranjeros fueron adaptados a los ritmos africanos, lo que produce lo que es la música popular, como por ejemplo el tango en Río de Plata y la samba en Brasil. Solia Gómez y Victoria Rodríguez establecen criterios muy importantes al respecto. Estas autoras destacan que la ubicación geográfica y la actividad económica esencial que tiene América Latina es lo que estableció los límites de influencia para establecer lo que ellos llaman como zona cultural. Esta mezcla es producto de la catequización, es decir, la relación entre la educación católica con respecto a los indios y los africanos, lo que da como consecuencia nuestro particular y característico sincretismo y mestizaje. De estos surgen diversos géneros, como los que es necesario destacar el joropo, el vals, el merengue, la folía, la gaita y el tamunangue, entre otros. La música popular es parte importante de la cultura de una población y es transmitida de manera oral y se ha dado a conocer gracias a diversas investigaciones que han tenido contacto con lo que es la música popular y se han convertido en portadores de la misma, entre los que destaca el trabajo realizado por Miguel María Lisboa, el maestro Vicente Emilio Sojo y el maestro Luis Enrique Silva Ceballos, entre otros. Este último realiza un artículo titulado La magia de la música en el estado Lara, en donde no solo destaca la música, sino que también destaca todo lo que rodea la cultura del estado Lara, es decir, las fiestas tradicionales, entre los que destaca los sones de negro, el tamunangue, el calixo y la zaragoza, y por supuesto los violines de Tintorero, que es una agrupación que tiene su origen en el año 1940, fundada por el maestro Sixto Sarmiento. Es una agrupación de música popular de la cual surge la Escuela de Violín de Tintorero y la popular Aldea Artesanal. De estos salen diversos violinistas, entre los que destaca el maestro Pastor Jiménez y el maestro Marcial Peroso. Sus obras están comprendidas en diversos géneros, entre los que destacan el vals, el pasillo, el merengue, el paso doble, golpes y otras canciones populares de la zona. Al ser los violinistas una agrupación popular, su música es transmitida de generación en generación de forma verbal u oral, es decir, que los conocimientos musicales son transmitidos de una persona a otra de manera verbal u oral. La música que es tradicionalmente transmitida de forma oral tiene gran significado cultural para la población y es preocupante pensar en el momento de que no existan aquellos músicos que puedan transmitir sus conocimientos a otros. Y de allí surge la problemática y la iniciativa para formular esta presente investigación, ya que los violines de Tintorero actualmente quedan vivos solo dos violinistas y ya de avanzada edad, lo que hace reflexionar sobre el momento en que estos dejen de existir en este plano de terrenal, dejando en una especie de peligro la existencia de sus obras. Por ello, es que es tan importante el papel del editor y la importancia de una edición musical interpretativa para darle lo que es la necesaria difusión e interpretación a la obra de los violines de Tintorero, para que cuando este momento de que estas personas no existan en este plano terrenal, pueda a su vez seguir existiendo y permaneciendo lo que es su música.
De allí surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuál es el repertorio musical de tradición oral de los violines de Tintorero? ¿Cuál es el repertorio a editar de los violines de Tintorero y qué criterios editoriales se utilizarán para la edición de la música de los violines de Tintorero acordes a la experiencia de Juvenal Alvarado y Antonio Daza, violinistas que quedan vivos de esta agrupación? El propósito general es elaborar la edición interpretativa de la música de los violines de Tintorero como mecanismo de rescate. Y las intenciones específicas son recuperar la música de tradición oral de los violines de Tintorero, realizar la colocación o selección de las mismas, elaborar un estudio de interpretación históricamente informado sobre la música de los violines de Tintorero, definir los criterios editoriales, fijar el texto o proceder con la transcripción de las partituras y redactar el aparato crítico. Esta investigación y este trabajo se justifica en que los violines de Tintorero son patrimonio cultural según lo estableció en una resolución del Poder Ejecutivo Nacional el 20 de febrero del año 2005, y realizar una edición musical interpretativa es el medio ideal para reconocerle no solo a la agrupación sino al pueblo de Tintorero su relevancia en la historia cultural musical no solo del estado Lara sino del país, y que la música escrita no tiene fronteras, es decir, que realizar la edición y transcripción de sus obras facilitaría la difusión e interpretación no solo para los violines, los violines de Tintorero, sino a los violinistas en general del estado Lara, del país e inclusive del mundo. Alcance y limitaciones. Esta investigación está destinada a hacer una edición musical interpretativa según los criterios que establece Juan Francisco Sanz y Grier, y es necesario diferenciarla con trabajos etnomusicológicos. La etnomusicología, al ser la rama de la música que se encarga de estudiar el contexto de las tradiciones desde el punto de vista de todos los aspectos sociológicos, es de importancia en esta investigación, pero no está destinado a hacer un trabajo etnomusicológico, sino que gracias a esas herramientas etnomusicológicas poder establecer así un mejor criterio a la hora de realizar la interpretación, más no es un trabajo etnomusicológico. Momento 2, marco referencial. Existen diversas investigaciones actualmente que se han realizado para rescatar y transcribir una serie de partituras en cuanto a la música popular. En Colombia, Diego Sanabria en el año 2020 realiza la producción del repertorio escrito de música colombiana para instrumentos solistas y pequeños ensambles. Él selecciona lo que es algunas obras de música colombiana y procede así a lo que es su edición. En Venezuela, en la Universidad Central, Ricardo Escorcio en el año 2019 realiza la edición crítica de 13 joropos para banda del compositor venezolano Pedro Elías Gutiérrez, en donde selecciona, en base a los criterios de Juan Francisco Sanz y Grier, los joropos que posteriormente él va a editar. Y en nuestra universidad, Elimar Godoy, en el año 2020, realiza la edición crítica del cuaderno de música para piano de Sebastián Díaz Peña, como aporte para la literatura pianística. Este igual que en mi investigación, ella se basa en los criterios de Grier para proceder a la misma y facilita, como ya hay una partitura escrita de este cuaderno de música, ella lo que hace es facilitar lo que es la ejecución para piano de estas obras. Argumentación teórica. La edición musical, según Juan Francisco Sanz, es el mecanismo de popularización del conocimiento musical mediante los textos, para que así se garantice el acceso de esta música a lo que él llama grandes públicos. Esto está basado en lo que es la filología musical, que es la ciencia que se encarga de estudiar el texto musical, no simplemente la transcripción, sino la estructura del texto musical y su evolución histórica. La edición musical, según Juan Francisco Sanz y Grier, se basa en tres fases muy importantes. La primera es la ectótica, que se encarga de seleccionar y recuperar el texto, la heurística, donde se ordena el material y se procede a la edición, y la hermenéutica, donde se interpreta el texto y se realiza la crítica.
Grier en el año 2008 también contempla 4 principios importantes. El primero es que toda edición es crítica, porque es donde el editor plasma su propio criterio, que puede evolucionar o cambiar a lo largo de la investigación o posteriormente, después de ya haber realizado la edición crítica. Es decir, que la edición nunca es definitiva, sino que esta puede cambiar a lo largo del tiempo. El segundo principio que él establece es que toda edición requiere de lo que es la investigación histórica para poder formular el criterio editorial. Eh, el tercer principio es que involucra la evaluación crítica del significado semiótico del texto musical, es decir, el significado de los gestos. Y el árbitro más importante dentro de una edición crítica es la evaluación original del texto realizada en base al estilo musical que el editor contempla para poder realizar la edición. La fuente musical es aquella o el medio por el cual el editor conoce de la obra a editar. En este caso, nuestra fuente musical fue el álbum San José de Sagua de los violines de Tintorero, del cual se tienen audios originales de ellos. Y utiliza la semiología porque la semiología se encarga de estudiar el significado de los gestos o signos musicales. Y es necesario conocer de esto para saber seleccionar cuáles son los signos o utilizar acordes a la música de los violines tintoreros. Los violines de tintoreros son una agrupación que nace en 1940 de gran trayectoria y gran legado popular musical dentro del territorio o de la población de Tintorero. Dentro de los primeros integrantes destaca Domingo Ruiz, Juvenal Alvarado y Jorge Sarmiento. Posteriormente se añaden Antonio Daza, Rodrigo Sarmiento, entre otros integrantes. Las obras a editar seleccionadas son aquellas obras que componen el álbum de San José de Sagua, porque estas no han sido transcritas de ninguna manera, no hay edición de ninguna de estas, lo que hace más rico el editar cada una de esas obras. Riqueza en cuanto al aspecto musical y el legado que se va a dejar, destacando que la música escrita no tiene fronteras. Momento 3, marco metodológico. La naturaleza de la investigación está basada en el conocimiento científico. Al ser la ciencia el sistema de conocimientos y probabilidades ordenados de materia de manera metódica y sistemáticamente, se utiliza esto para conocer la relación entre el objeto y la conciencia del editor. Y se procede a buscar o reflexionar sobre la apreciación del contexto que rodea a los violines de Tintorero. Dentro de la concepción ontológica, destacando que la ontología se encarga del estudio del ser y de la realidad como se manifiesta, se estudia al músico como intérprete y como generador de arte, en donde se busca, en base a esto, el sentido del compositor para con sus obras. La epistemología, al ser la reflexión sobre el conocimiento y el origen del conocimiento, se utiliza el nivel epistemológico vivencial, en donde se estudia la relación entre el investigador, en este caso el editor, y sus agentes generadores de conocimiento. Es decir, se basa en esta investigación en los símbolos socioculturales establecidos o llamados así por padrón. Desde el punto de vista metodológico, estableciendo que la metodología es el camino ideal a seguir con respecto al objetivo que se quiere alcanzar, se utiliza el paradigma interpretativo, en donde se interpretan los datos mediante la comprensión de la realidad que rodea a los violines de Tintorero. El tipo de investigación es cualitativa, ya que utiliza la postura intersubjetiva, es decir, busca el significado de las cosas mediante la observación y la comprensión desde la postura personal. Y así obtener cuáles son los criterios y características esenciales y relevantes dentro de la música de los violines tintoreros. El diseño de esta investigación es una investigación documental, ya que utiliza o se basa en la revisión de fuentes documentales, entendiéndose por fuentes no solo las escritas, sino cualquier
medio visual, audiovisual o auditivo nada más. Y se basa en edición musical basada en la filología y la hermenéutica. La técnica e instrumentos de recolección de datos utilizados fueron la entrevista realizada a Antonio Daza a Juvenal Alvarado y a la nieta de Sixto Sarmiento, Ariadna Peña, mi alumna, violinista, académico y popular, por el cual yo me influí o me decidí realizar esta presente investigación. Y se utiliza el análisis de documentos, no solo los escritos, es decir, cualquier material que hable sobre edición musical y sobre los géneros de música popular, sino también el álbum de los violines de Tintorero, que es el material auditivo de gran relevancia en esta investigación. El instrumento para el análisis de estos datos utilizado fue la hoja de registro de información, que la pueden visualizar en la diapositiva, que es un cuadro en donde se plasman las obras a transcribir y editar, más el género de cada una de ellas. Y se utiliza el informe de edición, que es cualquier anotación que se pudo realizar que tenga influencia en el criterio plasmado en cada una de estas ediciones de cada una de estas obras. Es decir, por ejemplo, una hoja, la hoja pentagramada, porque en mi caso transcribí todo en una hoja pentagramada antes de hacerlo en finales, y cualquier anotación que pude haber hecho dentro de la entrevista que tuviera que ver con la edición de cada una de estas obras. Se realiza la triangulación, que según Martínez consiste en reunir la información y utilizarla para establecer lazos para crear así un todo apoyado. Esta triangulación fue realizada entre la fuente documental, el álbum de San José de Sagua y las entrevistas realizadas. Se procede también a la categorización, donde los datos obtenidos en esta investigación fueron traducidos en categorías para establecer comparaciones y contrastes posibles entre ambas. En esto se utilizó lo que es la comparación entre la fuente auditiva o la fuente musical y las entrevistas. Momento 4, el momento interpretativo. Como pueden ver en la diapositiva, se llenó el cuadro mencionado anteriormente, donde, por ejemplo, la primera obra, llamada San José de Sagua, es un vals, el nirgueño es un merengue, la conversación es un vals, mi viejo chico es un vals pasillo, Nochebuena es un vals, y así sucesivamente, en donde es necesario destacar que este álbum, gracias a este cuadro, se puede establecer que este álbum está compuesto por vals, vals pasillo, merengue y un paso doble. Antes de establecer los criterios editoriales, es importante destacar que para poder establecer esto es necesario destacar o poder tener conciencia de cuáles son las características principales del vals, el merengue, el vals pasillo y el paso doble. Por ejemplo, en el merengue es un género festivo de estructura de dos partes que puede ser escrito a 2/4 o a 5/8 y es de carácter vivaz y de gran riqueza rítmica. El vals es un género más lento de origen europeo, donde las frases mayormente están escritas a 8 compases, es de estructura bipartita. El vals pasillo es igual, es un género para ser bailable, el acompañamiento es estable y, por ejemplo, en el paso doble es un género que es una danza de origen español, que la manera criolla de ejecutarla es lo más característico de esta es los repiques del 4. Entonces, en concordancia a eso y a los criterios establecidos por las entrevistas, se procede a establecer los criterios editoriales. El vals se utilizan las notas ligadas y en general la estructura armónica melódica de los violines siempre va a ser en tercera, sexta y octava. En esta se utiliza también vibrato, detaché y el passato del arco. En el vals pasillo se aplican estos mismos criterios, pero ellos utilizan muchos glisandos. En el merengue se utiliza el arco corto, trinos y glisando. También en este merengue se utilizan las cifras de 2/4 para las canciones del nirgueño y así tocaba Sixto, y la cifra de 5/8 para Miguelucho y el Pajuí. Esto
en consideración al encaje que existe entre la melodía y la base rítmica establecida por el acompañamiento. La instrumentación, destacando que esta edición está destinada para ser ejecutada o interpretada por violinistas desde un nivel medio avanzado y en concordancia a la estructura original de los violines de tintorero, se realiza la siguiente orquestación. La melodía es dividida en 2 violines, como originalmente lo ejecutan los violines de tintorero, y se coloca en las ediciones el cifrado para 4 o guitarra, es decir, para el acompañamiento. Y se agregan otros criterios para una mejor interpretación, es decir, arcadas, matices, reguladores, dinámicas, acentuación y otras pequeñas sugerencias para facilitar así lo que es la parte interpretativa de sus obras. Conclusiones. Este trabajo dio como resultado final, el más importante y relevante, la elaboración de la edición interpretativa, que es de suma importancia porque es el mecanismo ideal para poder rescatar el patrimonio cultural, no solo del Estado Lara, sino de la nación. Se seleccionan las obras que sean de tradición oral para que sea más relevante la perdurabilidad de estas en el tiempo. Por eso se seleccionan las 13 obras del álbum de San José de Sacua, destacando que era el que se tenía el material auditivo grabado por ellos hace unos cuantos años. No se tiene específico el año en que ellos grabaron eso. Y para el estudio históricamente informado de la música de los violines de Tintorero, se realizó las entrevistas donde se estableció el criterio para la ejecución e interpretación de las obras seleccionadas según el género o el estilo, destacando que el criterio más importante fue establecido gracias a las entrevistas de Antonio Daza y Ariadna Peña, porque Juvenal Alvarado es una persona de muy avanzada edad que se agradece y fue muy importante conocerlo y conocer el violín original de él, pero es una persona que estaba muy mayor y no nos pudo dar tanta información con respecto a la ejecución. Y se estableció mediante la triangulación la manera de ejecutar las obras para poder transcribir cada una de ellas y que fuera de la manera más semejante a la realidad interpretativa que rodea a los violines de Tintorero. Ernesto Payá en el 2011 dice que la llamada música popular no corresponde propiamente a un género ni a un estilo, sino más bien se nutre de muchos y muy variados, traspasa fronteras y tiempo, se adapta sin prejuicio a los adelantos técnicos y a los cambios estéticos y por sobre todo gusta. Quiero terminar con esta frase porque realmente en mi persona y en criterio personal me gusta mucho la música popular y creo que este trabajo es la manera más linda de poder rendirle culto y homenaje a la agrupación que tiene un legado inmenso en la población de Tintorero y en el estado Lara. Y al ser yo violinista, facilitar esta interpretación y difusión de su obra es de mucha satisfacción para mi persona, tanto como ser humano y como violinista. Muchas gracias. Les dejo aquí al final una de las obras que más me gustó, que es el Paují, que es un merengue muy bonito para que ustedes puedan visualizar la partitura y a su vez escuchar esta linda obra. Muchas gracias.